Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se dirige? ¿Cómo está? ¿San Felipe? ¿De dónde viene? Hoy de San Pedro Mártir. ¿La activa, no? Sí, ¿Eso también? todas. ¿Y eso? ¿De cuánto tiempo duran? ¿Las baterías? Ah, Pues depende, hora y media, 2 horas, depende. Esta lleva cable, entonces infinito. ¿lleva qué? Esta lleva alimentación, así que dura todo el rato. Ah, ¿a poco Es- es como carga? Carga por acá, con Y el... este sí tiene tiempo. Esa hay que cambiarle la batería. Pero me imagino que nomás las prenden en lugares donde cree que sean importantes, ¿no? Voy prendiendo y apagando, sí, cuando yo voy viendo. Aquella que el militar le llegue y le quiera golpear o decirle algo, ya está grabado ya. Por si acaso, uno nunca sabe, o igual pasa algo gracioso. ¿Eh? A veces pasa cosas graciosas. Ah, también pasa. No hay que pensar siempre mal. Sí, también hay que pensar bien. He parado en San Felipe un minutito a hacer un café y a pensar qué hacer, porque no sabía si acampar o buscar un hotel barato, y de repente me encontré una pareja, ella es española y él es italiano, llevan 18 años viajando en 4x4. Yo me llamo Marquita. Yo soy Luca y Marquita. Y están acampados Estamos acampados en una playa afuera, camping libre, unos 12 kilómetros fuera de la ciudad, con unas vistas preciosas. están acampados con otros nómadas que están italianos también, que van con un camión. Y me han dado la localización, me han comprado un ceviche y me voy a la playa. Así que tenemos una noche mucho mejor de lo previsto. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play. En la oficina pensando al próximo viaje. Entonces decidimos de hacer una vida en viaje. Nómada. Oh, the fuse, the abuse. Teníamos también algunas propiedades, yo tenía mi propiedad en España, él tenía una propiedad en Italia. Hemos vendido todo. El otro día, charlando con Mike en el Coyote, me quedé con una frase por encima de todas las demás. So what is freedom? You know, if you don't know what it is, you don't know what you've lost. So Ahora bien, la libertad no significa lo mismo para unos que para otros. ¡Qué buena gente! Vida nómada total. Este camión es del 1995, un camión de los militares de Dinamarca, y lo transformamos en nuestra casita. I'm right, therefore I fight. You're wrong, this fight is lifelong. ¿Cuánto lleváis viviendo en esta casa rodante? Son ya casi 18 años. ¿Cómo se puede estar 18 años viviendo, viajando? Puede estar muy bien. Libres. ¡Qué ganas de moto! Dejamos todo para iniciar nuestra nueva vida. Una vida muy diferente. Siempre había trabajado en la seguridad informática. Yo me dedicaba a los recursos humanos en una azienda. Viajar por el resto de nuestra vida. Y no vamos pensando el que pasará mañana, después de mañana. Vamos disfrutando de este momento. Ningún plan. Esto es lo mejor. Esta es libertad. La libertad para mí significa poder despertarse a la mañana y decidir en ese momento lo que uno le apetece hacer. Bueno, vámonos. Hacia abajo. Nos dirigimos hacia el sur, camino de Bahía de Los Ángeles, y lo más pegados posible a la costa del Mar de Cortés. Más que nada porque esta es la razón principal de haber regresado a Baja California. Explorar esta parte de la península que conozco poco, pero que me atrae especialmente. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero mi mar favorito en el mundo mundial es el Mar de Cortés. Decía Jacques Cousteau, que de esto de mares sabía bastante, que este es el acuario del mundo. Qué lugar, ¿no?
La península de la Baja California es la parte menos poblada de México, y esta costa, durante muchos kilómetros, sigue casi virgen, algo que por suerte o por desgracia no creo que dure mucho. Qué insólito todo, ¿no? Todo preparadito para construir. Vamos a ver puertecitos, ¿no? A ver qué hay ahí. Buah, qué playa más bonita, ¿no? Qué sitio, ¿no? Voy a sacar vuestra cámara y os lo voy a enseñar bien, ¿no? Que es muy bonito este sitio. O sea, es muy bonita la playa. Luego las construcciones son... Las construcciones en puertecitos, como en muchos puntos de esta costa, siguen siendo sencillas casas de pescadores, pero mezcladas con nuevas construcciones, principalmente de estadounidenses, que van poco a poco poblando estas tierras. Y luego hay un barquito ahí, pesquero, y ahí hay gente en la playa. Hemos conocido puertecitos. ¿Os ha gustado? Este tramo que voy por asfalto es que por todas las averiguaciones que he hecho hay que ir por asfalto sí o sí. Mira, 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 mira. Mira qué mar. ¿Es o no es espectacular este mar? Es que es increíble. En fin, que por aquí no hay rutas off-road interesantes, que yo sepa. Y aunque hubiera una buena ruta off-road, creo que no merecería la pena desviarse, teniendo este trazado costero tan espectacular y tan único. Además, tampoco viene mal un descanso de berenjenales, que sí o sí aparecerán cuando menos lo esperemos. Carretera más increíble, ¿no? Yo la había hecho hace 4 años, la hice subiendo, pero muy deprisa y claro, no la disfruté tanto. Es que mira qué increíble, ¿no? Esto da para acampar ahí, ¿eh? Mira, hay una playa ahí. ¿Se podrá llegar ahí o no? Igual sí, ¿no? A ver. Hombre, esto algún sitio lleva, ¿no? Tiene pinta de que me voy a meter en un berenjenal gratuitamente, ¿no? Vuelve a subir, pero hacia abajo no se puede. Bueno, pues ya hemos jugado un ratito. Ahora vamos a seguir, ¿no? He visto ahí una cosa que me ha generado mucha curiosidad. Yo quiero dormir en la playa hoy. O sea, quiero acampar en la playa. Entonces voy todo el rato mirando. Todavía queda bastante sol, voy bien, pero es que ya queda poca costa. Luego ya la carretera se mete hacia adentro, hacia el desierto. Entonces he visto una cosa que me ha generado bastante curiosidad, que es esto de aquí que se llama La Poma. Y pone lo siguiente: camping, baños, lotes en venta y en renta. Y entonces yo me genera la curiosidad de saber cuánto costaría venirse aquí a vivir. Comprarse un lote, que es un terreno. Obviamente no estoy pensando en hacerlo, ni mucho menos, pero no sé, igual hay alguien ahí al otro lado de la pantalla que está diciendo: no puedo más, me quiero ir a vivir a la playa, darlo todo al carajo. Bueno, pues vamos a ver cuánto costaría eso aquí. No creo que sea muy caro, la verdad, porque está bastante aisladete. Pues esto es La Poma, ahí lo veis. Bueno, voy a comer unos camarones aquí en La Poma y creo que voy a quedar a dormir. Creo que voy a acampar ahí. Bueno, no sé, voy a pedir permiso. A ver si se puede. Bueno, he decidido acampar aquí porque se está muy a gusto. Lo primero, porque se estaba haciendo tan tarde ya. Y porque el señor de aquí, Luis, me ha caído muy bien. Estamos en el campo La Poma. Sí, nosotros necesitamos que esta zona se poble, todo lo que es la costa, para que haya más desarrollos, más trabajo, que la gente tenga de qué vivir. Más o menos, ¿qué puede costar un lote aquí para que venga alguien a vivir, para que la gente sepa? Hablando de San Felipe hacia el sur, un terreno en la playa te puede costar $150,000, te puede costar 50, 75, dependiendo. Por cierto, he cambiado de tienda de campaña, que ya se lo merecía. Y estoy muy contento porque la que tengo es prácticamente igual, pero mejorada.
Y además de que la han mejorado, es que ya estaba tan reventada la otra que, claro, el tener esto que haga así. Hola, casita preparada. Creo que hoy voy a dormir muy bien, ¿eh? Qué suerte tengo para encontrar sitios espectaculares sin querer, al azar. Nos decía Mike el otro día, con palabras de Janis Joplin, As Janis Joplin once sang, freedom's just another word for nothing left to lose. que el significado de la libertad tiene otro sentido cuando no tienes nada que perder. A lo que podríamos añadir que también uno es más libre cuanto menos necesita. Yo tengo la cosa esta de que voy a venir aquí dentro de unos años y esto va a estar muy cambiado. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Mi abuelo es el primer fundador de esta área. Y dijo, el día que venga un desarrollo, esto se echó a perder. Palabras sabias, ¿eh? Él de muy chico me decía, todo esto que tenemos es tuyo. Y el día que le dije que quería estudiar, me dijo, si tú te vas, ya no tienes nada. Pero yo quería estudiar. Lo siento, hija, quiero estudiar. Y mira, quería estudiar para no hacer esto. Mira las incongruencias de la vida. Y ahora estoy aquí haciendo su escalera. Lo que yo nunca quería hacer. Claro, pero esta la está haciendo para usted. Ah, no, sí. Y la puso usted donde quiso ponerla, ¿no? Exactamente. No sé qué pasará, pero yo tengo la sensación de que algún día voy a pasar por aquí y esto se estará ya muy diferente a como está. Pero siempre recordaré que yo fui el primero que pisaste los escalones. De la belleza, Carlos. Es que cualquier ser humano requiere lo mínimo para tener una vida tranquila, paz, sin presiones. Tampoco la pobreza extrema es buena. Confetti on the floor from the night before, but when the sun... Y yo soy libre, no me siento, soy. ¿Y para usted qué es la libertad? Hacer lo que yo quiero, tener lo que yo quiera, sin excesos. Y soy millonario, porque tengo una gran familia. Qué gusto estar aquí con usted, Luis, de verdad. Bueno, Luis, voy a empezar a recoger. ¿Ya? Pues quédate otro rato, hombre. Pues tengo largo camino, luego se me hace siempre de noche. ¿Tienes tiempo? Lo cierto es que sí, que tengo tiempo, que de hecho podría quedarme en esta playa mirando el horizonte una semana y nadie me podría obligar a lo contrario. Pero claro, eso supondría renunciar a que ahora estuvierais viendo este capítulo, que realmente es lo que deseo. Entonces, ¿vivir de crear contenido me da libertad o me la quita? ¿Qué decís? ¿Creéis que las redes, YouTube, la dependencia de Internet para poder vivir os puede quitar libertad? Hoy tenemos estreno... ¿A qué hora estrenáis vosotros? A las 12, a las 12. A las 12, yo 11:30. Tal vez es un compromiso, pero a este momento es quello que nos gusta. ¿Qué dice la gente? Es muy interesada. En el viaje siempre voy aprendiendo cosas nuevas, voy conociendo personas que hacen cosas que usted no sabía que existía. Estas son todas oportunidades. Sí, en un momento pensamos que una no libertad, trabajamos o cambiamos con algo diferente. Estrenamos en 15 minutos. Yo tengo un problema y es que nunca me quiero ir de los sitios. Pero me tengo que ir porque
Se me ha hecho tardísimo hablando con Luis, qué paz, qué gusto. Gracias Luis, cuídese mucho, de verdad. Ok, igualmente Carlos. Que vaya todo bien. Suerte. Gracias. La verdad es que fue un acierto, ayer. Meterse por el camino ahí por instinto total. Hala, sigamos. Destino de hoy, pues en principio Bahía de Los Ángeles. Lo que pasa que como me entretengo tanto, no sé si llegaré. Pero bueno, llevo comida como para un día. No sé si comprar algo más de comida y sobre todo agua. Porque me voy a meter por sitios un poco alejados, la verdad. Para llegar a Bahía de Los Ángeles voy a hacer alguna terracería. O sea, lo que quiero es hacer un cañón que ahora ya no me acuerdo cómo se llama. El cañón de no sé, de Calemejé o no sé qué. Desviándonos de la ruta principal, nos encontramos con el cañón de Calamajué, un camino apenas transitado salvo por algunos 4x4 y motos de enduro, y que creo que merece la pena conocer. El problema es que todo el mundo a quien he consultado me ha recomendado no hacerlo con una moto tan grande y tan cargada, porque que sepáis que desde este momento y durante los próximos días, nuestra nueva enemiga es una vieja conocida de este canal: la arena. Voy a comprar agua. Bueno, luego me diréis que se me hace siempre de noche, pero yo iba ya por mi camino bien y de repente me empecé a encontrar aquí a toda esta panda. ¡Eh! ¡Ánimo! Venga. Ahí estamos. ¡Eso! A ver, ¿de dónde venís? De Guanajuato. A ver, que salgáis todos ahí. ¿Y dónde vais? En Tijuana. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines. Forget to our 17. El otro enemigo es el de siempre, esa manía mía de entretenerme con mi propia sombra, lo que me lleva a enfrentarme a la parte más intensa de la ruta a última hora del día. Arenita, pero bien, Todo esto es para hacer un trozo que se llama el cañón de no me acuerdo. Bueno, pues que me he emperrado en hacer ese trozo, como siempre. Lo que pasa pues que ya estamos como siempre, que pues esta mañana me he quedado hablando con Luis mucho rato, luego he recogido, movidas. ¿Esto qué es? ¿Una señal o una señal? ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente hay alguien que no quiere que pasemos por aquí. Hombre, por poder puedo, ¿no? Riesgo de caerse aquí, obviamente. Ya como siempre no estaréis viendo la movida, pero bueno, pues movida. Pero yo si me vengo por aquí, zas, caído. Bueno, posibilidades de caer por aquí también puedo. Pero la cosa es, ¿por qué está todo cerrado? ¿Cuál es la razón? ¿Qué decís? ¿Por qué será esto? Yo creo que caería, la verdad, pero bueno, la levantaría y terminaría pasando, la verdad. Roca suelta y pendiente. Entonces hay que estar muy fino para darle la aceleración justa, para que bote lo suficiente para que no deje de traccionar. Pero si vas despacio se queda atascado porque es arena. O sea, bueno, no es fácil, pero vamos. Pero creo que me lo voy a tomar como un mensaje del guionista. Que no me metan berenjenales hoy. Berenjenales arenosos, además. No me apetece complicarme más de la cuenta hoy. Bueno, pues nada, vamos a dedicar el día a avanzar a la Bahía de Los Ángeles. Pues va a ser que no. Que si en el GPS aparece un camino no asfaltado en dirección hacia donde vamos, al menos hay que intentar explorarlo, porque seguro que nos trae alguna nueva emoción. Ahora solo queda averiguar qué tipo de emoción es esa que nos espera. Vale, pues nada, vamos a hacer un trocito de terracería. De momento no voy a quitar la presión, porque parece que está bastante dura, pero claro, vamos a ver cómo se pone. Es como una especie de shortcut de... Oh, shit. De atajo. El riesgo de pinchazo aquí, si bajo la presión, es bastante alto, ¿no? Con tanta espina, pero claro, con esta presión, bastante incómodo. Ah, no, esto no. Arena que te cagas. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos la presión o qué? O sea, esto... ir con esta presión, con esta arena es una pereza. Bajar, o sea, quitarla ahora para dentro de un ratito volverla a poner. Pero claro, esto se está poniendo...
No. Hay que quitarla, ¿no? Otra vez, bueno, valladita, ya vamos. Vamos ya. Decía al principio que cada uno entiende la libertad de una forma diferente. Para mí consiste en nunca tener plan ni compromisos esperándome, poder elegir en cada momento qué hacer y qué camino seguir. Por ejemplo, este, de arena blanda, que nos lleva una vez más a un espectáculo único, el Valle de los Cirios, un bosque de cactus gigantes en mitad del desierto y rodeado de montañas. Uno de los paisajes más especiales que conozco, y que ya grabé en 2017, pero del que nunca termino de cansarme. Como molan los cactus estos. Especialmente si es a través de una ruta como esta, divertida, exigente y en total soledad. Y esto último, para bien y para mal. Buah, esto está espectacular, ¿eh? Yo no puedo mirar mucho. El Caminibri está peleón. Esta arena ya sí se está poniendo bastante pesadita. Tal y como se veía venir, la noche nos va a alcanzar en pleno desierto y el camino cada vez es más arenoso. Bueno, pues llevo un rato pensando qué hacer, porque obviamente se me va a hacer de noche. ¿Vosotros qué haríais? ¿Intentar llegar al asfalto y seguir hasta Bahía de Los Ángeles? ¿O acampar en mitad de la nada? Lo que sea, lo vemos el domingo que viene. Gracias por vuestra compañía.